Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa Ministerios de Fe. Quien les habla es su anfitrión, Marcelo Parrelia. Estamos aquí en Río de Janeiro, nuestras oficinas, donde tenemos nuestro estudio, donde estamos siempre grabando entrevistas a pastores de todo el mundo. Hoy estamos con el pastor Francisco desde España, desde la isla de Tenerife. Amén. Sea bienvenido, amado pastor. ¿Cómo está usted? Bien, usted, Marcelo. Muy bien, muchas gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Amén. Amén. Cuénteme, ¿dónde nació el Señor? Yo nací en Cuba. En Cuba. ¿No? Soy cubano, aunque también soy ciudadano español porque mi padre era español. Entonces, usted nació en Cuba y ¿cómo conoció la palabra de Dios? ¿Su padre era de la iglesia también? Sí, pero no fue porque me predicaron, no fue así. He sido pastor por 30 años en Cuba. Dejé una congregación a mi hijo y de esa iglesia nacieron 3 iglesias más que están funcionando. Gracias al Señor. Amén. Nací en un hogar que no era un hogar cristiano, mis padres no eran cristianos y no tuve la enseñanza de parte de ellos acerca de Cristo. Pero siendo muchacho, fui a la iglesia, me llevaban a la iglesia y comencé desde niño participando de la obra de la iglesia y ahí crecí hasta mi pequeña juventud primero. Entonces pasaron ciertas cosas con esa iglesia que yo participaba, que hoy yo puedo analizarlas y considerar que éramos un grupo de religiosos, no propiamente de personas que habían conocido a Jesucristo. Y aunque era un número bastante numeroso, pues llegó a ser un pequeño grupito lo que quedó, porque no había un cimiento sólido. Entonces nosotros mismos éramos como 20 jóvenes y en ese entonces quedábamos 3 jóvenes. Me daba mucha tristeza visitar el mismo lugar porque había conocido un grupo más grande con pujanza y ahora la congregación a veces era apenas 6, 8 personas los que visitábamos. Entonces ahí estuve durante un tiempo hasta que llegó más tarde ya los años mayormente de la juventud y empecé a tener como necesidad de una compañera. Gracias a Dios porque siempre hay provisión en Dios pero la busqué en ese tiempo por muchas iglesias y no apareció. Y no me estoy justificando, pero cometí un error porque sabía algo que debía de ser el matrimonio para toda la vida y ya sentía la necesidad de la carne. La Biblia decía dice que es mejor casarse que quemarse y entonces yo pues decidí casarme y me casé con una muchacha que no era cristiana. El matrimonio los primeros años funcionó bastante bien. Estuve quizás 5 o 6 años, luchando porque no tenía donde vivir y tuve que hacer un cuartico para vivir. Luego empecé a ampliarlo con la idea de tener una casa y después de varios años de trabajo fuerte, pues un día en una discusión se acabó el matrimonio. Cuando se terminó... Pastor, dígame una cosa. Por ejemplo, usted estaba en la iglesia y usted dijo que no tenía o sea, usted iba a la iglesia pero no era convertido. Usted necesitó tener un encuentro personal con Jesús. ¿Cómo fue? Sí, después me di cuenta también de eso, porque en esa iglesia nunca oí que se hiciera llamado al arrepentimiento. No, era una iglesia tradicionalista. A mí mismo me dio mucho trabajo levantar mis manos las primeras veces, porque no nos estábamos acostumbrados a eso, no se palmeaba, no había instrumentos de percusión y todo eso para mí fue algo nuevo que tuve
yo quería ser de verdad sincero con mi fe, no dejarme arrastrar por ningún tipo de emocionalismo, pero sé que me costó porque no fui adaptado en los primeros años a ese tipo de alabanza, ¿no? Entonces, caí en crisis de fe, sin dejar nunca de creer en Dios, porque eso es una realidad, no dejé nunca de creer. Pero mi Biblia, que yo la leía bastante, yo tengo una Biblia que la compré en el año 60 y está bien viejita, la tengo muy subrayada, y esa Biblia, que fue mi primer Biblia, pues llegó a coger polvo al lado de mi cama. Y ya no oraba con la misma frecuencia que lo hacía, y me sentí muy mal porque me costó emocionalmente, fue algo que me golpeó fuerte. Me quedé con poca voluntad de hacer, estaba como si fuera un zombie, trabajaba porque no me quedaba otra alternativa, pero ya no había entusiasmo por luchar. Perdí todo lo que había hecho porque esa casa que estaba haciendo ya la tenía, las paredes ya estaban repelladas y en algunos puntos betuneadas, y tuve que dividirla y partirla con la quien era mi esposa, y entonces todo se convirtió casi en sal y agua, y el esfuerzo de 6 o 7 años se perdió. Entonces me sentí muy mal y estuve un tiempo así hasta que volví otra vez y sentía necesidad espiritual. Entonces me hablaron de que en mi pueblo no había iglesias pentecostales, y me moví a la cabeza de la provincia por un amigo, y entonces me dijo que había una iglesia pentecostal y empecé a visitar la iglesia. Me acogieron con mucho amor, y después de un tiempecito, una noche soñando en mi casa, soñé que me había muerto. Esa fue mi realidad, y que había muerto sin salvación. Cuando me desperté, se me hizo tan vivo el sueño que pensé que era una realidad. Y solo allí en mi habitación, pues dije, la primera ocasión que se haga llamado al arrepentimiento, le voy a entregar mi vida al Señor. Entonces, y unos días después, usted fue el Espíritu Santo a través de un sueño. ¿sí? A través de un sueño el que le predicó a usted fue el mismo Dios, el Espíritu Santo. Entonces, unos días después, pues, predicando el hermano en la iglesia, la mayoría me conocían, creían que yo era un cristiano por el tiempo que yo llevaba allá en el evangelio, y cuando yo pasé al frente, pues me miraban un poco con asombro, pero tú sí, yo nunca lo he hecho. Entonces le entregué, eso fue en el año 82, marco bien la fecha, no, abril del 82, que le entregué mi vida a Cristo. Amén. A partir de ese momento, pues, empecé espiritualmente, tuve una buena renovación, gracias al Señor. Dios empezó a tratar conmigo. Yo había sentido llamado a servirle, pero miraba a quien era mi compañera, que no era cristiana, y yo mismo, hoy yo pienso que Dios puede hacerlo todo, pero yo cuando aquello veía un gran abismo entre la posición de ella y la mía. Entonces, conocí la que es mi esposa hoy en esa misma iglesia. Al cabo de un tiempo nos comprometimos, y luego, después de unos años de noviazgo, nos casamos. Ella había sido graduada de un seminario antes de conocerme, de un seminario de educación cristiana, y ella había trabajado mucho con los niños en educación cristiana, y Dios permitió que nos uniéramos, ¿no? Y ya entonces los dos, con la misma visión, pues ya pensábamos entonces de una forma más seria en servir al Señor. Pero ¿cómo la conoció a su nueva esposa? En esa segunda iglesia pentecostal donde yo fui, porque ella era de allá de Santi Espíritu. Yo vivía en un pueblecito que le dicen Tahuasco, que es un pueblo no de la cabecera, ¿no? Entonces está a unos 28, 29 kilómetros de la cabeza provincial. Y ahí nos conocimos. La cabeza provincial de Cuba vendría a ser el centro de la ciudad. Santi Espíritu viene siendo el centro de la provincia y viene siendo como el centro de Cuba. Muy bien.
Muy bien. Es una ciudad que tiene nombre Espíritu Santo, lo que se llama Santi Espíritu, pero la ciudad se llama el nombre del Espíritu Santo. Usted me dice que sentía el llamado al servicio, ¿no? ¿Cómo Sí, fue porque ese llamado y cómo comenzó su pastorado? Bueno, porque vine a vivir para el pueblecito donde yo vivía y ya teníamos deseos, eran tiempos donde no había muchas iglesias. Mi obra, el concilio al que yo pertenecía, era un concilio pequeño, de pocos recursos. Tenían 7 iglesias en 2 provincias de Cuba, nada más. Y esas 7 iglesias tenían sus pastores, cada una tenía su pastor. Y yo empiezo a sentir el llamado, me preparé en un seminario en La Habana, el seminario nazareno, hice mi primer seminario en el seminario nazareno y ahora estaba decidido a servirle. Pero ahí tengo que decir que el diablo me maltrató un poco porque yo no veía la forma en poderme encauzar. Y mi oración era: Dios, Señor, yo no quiero que nadie te falle, ni que nadie deje de ser pastor para yo ocupar la plaza que él puede tener. Y vinieron los tiempos en que en Cuba se permitió empezar a predicar en las casas. En Cuba hay muchas iglesias en las casas. Entonces, ahí empecé. Empecé en un campito a 2,5 kilómetros de donde vivía. Y empecé porque yo tenía amistad con un muchacho, que él tenía un muchachito que no era de él, era el padrastro, y se enfermó de estomatitis. Era el año 92. Y lo llevaron, eso lo tratan los dentistas. Él tenía bastante los labios pronunciados y se le llenaron de llagas. Estaba muy malito. Y lo trajeron a tratarlo y no había la medicina para tratarlo. Entonces el padrastro le dice a la abuelita y a la madre: ¿por qué no se lo llevan a Pancho, el que está empezando de pastor? Y lo trajeron. Y gracias a Dios yo oré por ese niño que se llama Rafaelito, es un hombre hoy. Y a los poquitos días, Rafaelito estaba sano de la estomatitis. Gloria a Dios. Entonces, cuando me dieron la noticia, pues yo dije: pues voy a visitar a los abuelitos y a los padres que estaban a 2,5 kilómetros de donde yo vivía. Y una noche fui y les prediqué a ellos, les enseñé por qué el niño se había sanado. Ellos no sabían nada, nunca nadie había hablado de Dios en esa zona. Y ellos entregaron supuestamente sus vidas. Y ahí yo comencé en ese campo misionero. Ahí tuve la primera iglesia en ese campito. Al poco tiempo ya tenía un grupo. Estuve predicando en las casas, tuve muchos inconvenientes, pero permanecí por la gracia de Dios. Hasta que logramos una casita y en esa casita se estableció la iglesia y ahí crecimos y venían gente hasta de 5 o 6 kilómetros a entregarse a ese lugar. Y estuvimos creciendo, se formó ahí prácticamente la iglesia. Estando nosotros recién casados, fuimos a una convención, mi esposa y yo, estábamos orando por la mañana, temprano, aclarando el día, y estábamos como a 3 metros de uno del otro, arrodillados en el templo. Y resultó ser que había una hermana que era la pastora del pastor que estaba en Isla de Pino, en Isla de la Juventud. Y ella se le acercó a mi esposa y le dijo, ella no estaba embarazada. Y ella le dijo: mira, ¿sabes una cosa? Vas a concebir y vas a dar a luz. Es una niña y se va a parecer mucho al padre. Y entonces mi esposa le dijo: mira, él es aquel que está ahí arrodillado. ¿Por qué tú no le repites las mismas palabras que tú me has dicho?
porque ella todavía no estaba embarazada. Entonces ella vino y me repitió lo mismo: mira, ella va a concebir y va a dar a luz una niña y se va a parecer mucho a usted. Y entonces yo me quedé así, y ya yo tenía una hija del otro matrimonio, y yo le dije: yo tengo una hija, y ella me repitió con una firmeza tremenda: esa no es, es una que van a tener. Y es Abigail la que habló contigo. Pero talmente fue un encuentro como el de María con el ángel. Porque al cabo de los meses mi esposa quedó embarazada. Las personas de edad luego le decían: mira, tienes barriga de varón, porque se te ha hecho la mancha en la cara. Y yo siempre decía a mi esposa, después que ya la gente hablaba: acuérdate que Dios dijo que era una niña. Y así nos mantuvimos en fe. Le hicieron el primer ultrasonido y no dio el sexo, y tuvimos que seguir en fe hasta casi al final del embarazo. Y bueno, como las cosas de Dios son siempre lo que Él dice se cumple, pues entonces nació Abigail. Qué lindo, la verdad. Palabra profética, ¿no? Está profetizada, así que una gran ayudadora debe ser, ¿no? Sí. Y el nombre, ya yo había leído en la Biblia, ¿no? El nombre se lo escogí yo por la esposa que tuvo más tarde David, que era una mujer muy, se comportó muy bien con él y usó la sabiduría, porque él hubiera estado dispuesto a hacer una matanza cuando el esposo no quiso ayudarlo. Y entonces yo fui quien le puse. Y talmente parece que tienen mucha razón los que hablan de que los nombres bíblicos tienen mucho que ver con la naturaleza de la persona, porque mi hija es así, ha salido, ¿no?, que es una joya, y tal como Abigail en la Biblia, así es. Así es. Y se casó con el rey, entonces ella, no sé si es casada o no, pero va a tener un gran hombre de Dios a su lado, ¿no? Sí, él también es cristiano, y también un día yo pienso que ellos le van a servir. ¿No? Claro que sí. Y cuénteme de su hijo, ¿cómo fue el llamado de su hijo al pastorado? Eso, mira, después tuvimos, bueno, como vienen las pruebas, mi esposa estando allá en el campito, la niña era chiquita, pasamos mucho trabajo porque yo no tenía ni una bicicleta, Marcelo, y esos 2,5 kilómetros los caminé muchas veces a pie, porque íbamos al campo los martes, los jueves, los sábados y los domingos. Y muchas veces yo trabajé 16 años, tenía mi centro de trabajo junto con la iglesia. No se lo aconsejo a nadie, pero lo tuve que hacer. Entonces, viajábamos muchas veces caminando, y la tuve que traer. Ya me pesaba mucho cuando ya pesaba más de 25 libras, ya fue gordita, chiquita, y ya caminar esos 2,5 kilómetros con ella cargada, llegaba con dolor de cintura a la casa. Y una noche le tuve que decir a mi esposa: tengo que hacer algo porque ya no puedo traer a la niña este tramo cargada. Me regalaron un cochecito, lo reparé, y entonces arrastraba el cochecito muchas veces con ella los 2,5 kilómetros y luego para atrás, pero ya venía cómodo, ya no venía, ¿no? Y inclusive tuve una experiencia tremenda una noche cuando salíamos. Yo tenía unas 15 o 20 personas, sabían que no eran cristianos, yo sabía que no eran cristianos, que estaban empezando, pero bueno, era mi auditorio, yo estaba contento. Y una noche cuando yo fui, pues nada más tenía una sola persona. Mi auditorio fue una persona nada más. Y me sentí muy triste porque desde los primeros momentos yo le pedí a Dios que yo no quería fracasar, que yo quería ver la obra florecer. Y esa noche yo me sentí muy mal, yo pensé: todo se está acabando. Y venía triste saliendo del pueblecito. Me encontré con una mujer que nunca me había visitado, pero esa noche fue un ángel lo que me habló. Ella me dijo: ¿ahora vas a pies para tu casa? Dije: sí. Y con esa niña en el coche, yo dije: sí. Y entonces ella me dijo: mira, no dejes de hacer lo que estás haciendo,
porque yo nunca te he visitado, pero yo te admiro, me dijo la mujer. Y yo venía como el que viene con el corazón en la mano. Eran palabras del mismo Dios. Y me dijo, no dejes de hacer lo que estás haciendo. Tú no me has visto, pero yo he estado a veces, fíjate, escondida en el patio escuchándote. Y llegué, bueno, gracias a Dios, con alegría, llegué otra vez a la casa y ahí seguí. Mi esposa entonces se enfermó al poquito, estando ahí, empezó con unos dolores en las manos, no podía restregar la ropa al lavarla y me dijo un día, tengo mucho dolor en las manos, no puedo exprimir la ropa, no puedo restregarla. Y le dije, porque había aprendido que también no hemos negado la medicina, y entonces le dije, tienes que ir al médico. Entonces ella fue al médico, eran los tiempos que estaban comenzando los médicos de familia en Cuba, y habían asignado un médico para la zona de nosotros, y entonces ella fue y le contó al médico lo que le estaba pasando, y el médico le dijo, mira, eso que tú tienes es de ortopedia. Yo te tengo que remitir para que vayas a la cabeza provincial y te vea un ortopédico. Cuando yo llegué, ella me dio la noticia, le dije, tienes que hacerlo. Y ella entonces, a los poquitos días, fue al ortopédico, al turno que le había dado, y cuando el ortopédico la reconoció, le dijo, tienes una enfermedad en las manos que se llama tendinitis. Eso es que te están saliendo como unos huesitos de los tendones. Es de operación. No te puedo operar las dos manos juntas porque te quedarías inválida para hacer tus cosas. Te opero primero una mano y después que te restablezcas, entonces te opero la otra. Y así me lo contó cuando ella regresó y estábamos esperando que él le avisara para el turno de la operación. Un día en el campito, yo sentía la bendición, era un domingo por la mañana, y le dije, María, pasa un momentico acá. Entonces tomé las manos de María en las manos mías y le pedí a Dios que la operara, que la sanara, y hasta ahí llegaron los dolores, se acabaron los dolores, y no tuvo que operarse, gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, bueno, seguimos y apareció al cabo de los años porque estábamos en lo que le llamaban en Cuba periodo especial, la vida estaba bien difícil. Ella hizo un embarazo muy tóxico con la niña y entonces decidimos esperar un poco de tiempo a ver si las cosas mejoraban, pero ya viendo que pasaban los años, yo le dije, mira, yo no quiero que ella se críe sola porque se va a criar muy egoísta, yo quiero que ella tenga un hermano, una hermana, y nos decidimos a buscar otro hijo y entonces ella quedó embarazada del niño. Cuando ella estaba embarazada de la niña, ella vomitó los 9 meses, pero yo compraba los yogur, había yogur por la libre, compraba 20, 25 yogur, los llevaba para la casa, los metía en el frío y cuando ella vomitaba se tomaba un yogur y ahí la pasaba. Y así se mantuvo. Pero cuando el embarazo del niño no había yogur, entonces yo no sé cómo ella soportó porque hizo la barriga igual tóxica y vomitó hasta los 9 meses y el niño pues nació muy delgadito, nació bastante afectado por su mal embarazo y entonces era el pellejito y el huesito. Nunca yo le vi lo que algunos después me dijeron porque yo no le vi que fuera un niño anormal, ¿ves? Pero sí estaba muy delgadito. Se le podía quizás contar las costillitas y nada más de ponerlo al sol. No había que hacerle una radiografía. Entonces no tenía apetito, se comía dos o tres cucharaditas y no quería más. Y muchas veces cuando yo llegaba, pues me encontraba a mi esposa llorando. ¿Y por qué tú estás así llorando? No, porque este niño se va a morir, este niño no come más una paloma que él. Pero bueno, ahí empezamos a batallar y paró la cabecita, tenía 8 meses y caminó como a los 18. Entonces, lo más que me daba tristeza al mirarlo era que él tenía una enfermedad en la vista que hacía como un semáforo, los ojos los cerraba y los abría constantemente y los viraba así en blanco. Y entonces mi mayor preocupación era, yo decía, parece que es ciego.
y yo no se lo contaba a mi esposa, ni ella se atrevía a hablar la situación conmigo. Eso fue una etapa bien dura porque no nos queríamos identificar ante la realidad. Y yo llegaba a la casa y donde primero yo iba era al cuarto donde estaba el niño, a verlo en la cunita, ya él tenía unos meses. Y un día cuando yo entré, yo le estaba haciendo señales con la mano para ver si él pestañaba y no pestañaba. Y entonces yo ahí mismo asentía con mi cabeza, es ciego porque no pestaña. Yo no sabía que los niños en esa etapa no tenían reflejo. Después lo conocí. Y cuando yo estoy haciendo eso, entra mi esposa a la habitación y me ve en el ademán. Y entonces se abrazó de mí llorando y dice, Pancho, ¿tú le notas al niño lo que yo le vengo notando? Yo dije, sí, yo sí se lo noto. ¿Y qué hacemos? Y le dije, no, lo tenemos que llevar donde haya que llevarlo. Pero le dije, pero acuérdate que somos cristianos y hemos conocido el poder de Jesús. Y ahí, bueno, empezamos a batallar con el niño. Una amiga la llevó a ella a un especialista de niños que había muy bueno. Y esa amiga le presentó al médico, pero ya el médico estaba retirado. Y mira que ahora que... Entonces le dijo que ya él no podía consultar niños en la casa. Mi esposa se puso mal y la amiga le dijo, te voy a llevar a otro pediatra que hay aquí muy bueno. Y lo llevó a otro pediatra. Y entonces el otro pediatra casi que cometió un error ético porque sin haberle hecho ninguna prueba, pero es que no había que ser médico para notar que el niño tenía problemas. Él dijo, sí, mamá, el niño tiene problemas. Mi esposa se puso mal, empezó a llorar y él le dijo, mira, tráiganmelo al hospitalito porque yo soy médico, todavía estoy trabajando. Era un hombre como de 70 años, pero estaba enamorado de la carrera. Y la mayoría de los médicos han sido alumnos míos. Y yo ese día se lo voy a pasear por las distintas especialidades. Y entonces lo llevamos un día temprano y efectivamente cuando él llegó, qué bueno que están aquí, y nos cogió y nos llevó primero al neurólogo. El neurólogo lo acostó en la camilla y le hizo unas pruebas y entonces nos dijo, mira, él no tiene nada de neurología. Él está blandito, pero él no tiene nada de neurología. Aliméntanlo bien y él se le va a ir quitando poco a poco eso. Bueno, de momento nos vino un poco de ánimo. De ahí nos llevó al oftalmólogo. Era una doctora que se llamaba Pedra. Y cuando lo vio, enseguida dijo, sí, el niño tiene problemas en la vista. Saquen un turno lo más rápido para mí. Y cuando sacamos el turno más rápido era para 15 días. Y de ahí nos llevó al cirujano porque él tenía un tercer problema, que una de las bolsitas de los testículos no tenía el granito adentro. Era una bolsita de agua. Entonces nos llevó al cirujano para que le viera eso. Y el cirujano nos dijo, mira, se le quedó el testículo arriba, es de operación, hay que operarlo después que tenga 1 año. Y ya salimos con estas ideas, los turnos, la oculista, la oftalmóloga se lo daba mensualmente y mi esposa empezó a llevarlo mensualmente al niño y le hicieron fondo de ojo, le dilataron la pupila y solamente lo que le mandaron fue un par de espejuelitos que él era muy intranquilo y no los usó casi. Mi esposa llegó hasta amarrárselos atrás, pero él se ponía a jugar y ahí se quedaban los espejuelitos. Entonces, así le dio el diagnóstico. El diagnóstico decía que tenía un poco de miopía y nistagmo en la vista. Cuando ella me dijo eso, yo busqué en el diccionario y nistagmo quiere decir movimientos involuntarios en la vista. Entonces empezó a tratarlo y nos encontramos un día con otra especialista que iba a otra iglesia y cuando nos vio, ella nos había visto en el hospitalito y nos dijo que por qué estábamos llevando al niño, que qué problema tenía. Y cuando yo le dije que el niño tenía nistagmo y un poco de miopía, esa otra doctora me dijo, ¿sabes una cosa? El nistagmo no tiene cura. Entonces, bueno,
Un día también en una bendición, era un domingo también por la mañana, y yo sentía la bendición de Dios y le dije a mi esposa, él tenía unos meses, y le dije, tráeme el niño acá. Y trajo el niño, lo tomé en los brazos y lo cargué y oré por su vista. Y gracias a Dios, Dios me escuchó y se le fijaron los ojitos. Ya no hacía ruido, ya no parpadeaba. No, entonces, cuando lo llevó al próximo turno, la propia doctora le dijo, mamá, ¿qué ustedes han hecho con el niño? Y le dijo, no, nada. Dice, pero ustedes, porque increíblemente aquella doctora también creía a veces en las ciencias ocultas, y le dijo, ¿ustedes lo llevaron a algún curandero, algún espiritista? Y mi esposa le dijo, no, nosotros no creemos en esas cosas. ¿Y pero qué han hecho? Y dice, bueno, nosotros somos cristianos y lo que estamos es orando por el niño. Y ella le dijo, pues sigan orando porque el niño está mucho mejor. Gloria a Dios. Y ahí empezó a mejorar y a mejorar y a mejorar. Y gracias a Dios, hoy es el pastor de la iglesia que dejamos en Cuba. Y ahora tienen 4 que Dios multiplica, ¿no? Sí. Aleluya. Hay 3 congregaciones más alrededor que nacieron ahí. ¿Y cómo fue su salida de Cuba? ¿Por qué fue bueno, eso? Porque Marcelo, mi padre es de aquí, de la isla de La Palma. Él es nativo de la isla de La Palma y siempre yo tuve deseo de conocer la tierra donde él nació. A mí me aprobaron la ciudadanía desde el año 2000, pero precisamente por la labor de la iglesia, yo creo que no quedó nadie en Cuba del año 2000 que no haya venido para acá. Y sin embargo, yo vine ahora porque mi hija ya se estableció aquí y entonces vinimos para la casa de ella. Ya yo traía en mente casi que no colgar el guante porque los pastores no nos retiramos nunca. Pero yo dije, bueno, yo voy a estar quizás ya, pero no, cuando llegamos aquí hubo un evento precisamente del ministerio que atiende Papito, y yo había conocido a Papito en Cuba porque estuvimos pastoreando en la misma zona, y entonces él me invitó y cuando fui al evento, pues resulta que ahí estaba Dios, y Dios otra vez me empezó a hablar y me dijo, tú viniste pensando que todo ya había terminado, pero no, está empezando, ¿no? Todas tus experiencias el Señor quiere que tú las comuniques. Y estoy entonces, así, esperando un pastor esperando en Dios, porque... Usted está como un pastor itinerante ahora, no es que tiene iglesia propia No tengo iglesia, visito una pequeña iglesia ahí donde se congregan también mi hijo y mi yerno, y nos han acogido con mucho amor, y he predicado en varias iglesias ya aquí en Tenerife, gracias al Señor, ¿no? Amén. Es importante porque usted puede pasar toda esta experiencia a esta gente, ¿no? Sí. Amén. Entonces, Marcelo, hay mucho más, pero hasta aquí vamos a llegar hoy, ¿no? Como usted quiera, pastor. Estamos aquí para enriquecer esto, ¿no? La gente está entrando, se está enterando y está comenzando a entrar y está dejando su saludo. Estamos muy contentos. Las personas están aquí, así que nos están acompañando en su testimonio y pronto va a estar en el canal Marcelo Parrelia aquí para que la gente lo conozca, se pueda... Tú sabes que cuando el ángel le anunció a María que ella iba a quedar embarazada, que iba a dar a luz y que el niño era alguien que donde Dios iba a estar presente, dice que él se llamaría Emmanuel, Dios con nosotros. María, un poco asombrada, le dice, bueno, ¿y cómo será esto? Porque yo aún no conozco, no tengo esposo. Y una de las frases del ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. ¿Ves? Y yo creo que eso es lo mejor que nos puede pasar. Él nos va a guiar siempre a toda verdad y nos va a convencer al hombre de pecado y de juicio. Y no hay nada imposible para Dios. ¿Ves? Ahí también el ángel se lo dijo que no había nada imposible para Dios. Amén, es un mensaje maravilloso. No hay nada imposible para Dios. Nosotros podemos limitar a Dios con nuestros pensamientos, pero si nosotros lo dejamos a Él a obrar, no hay nada que Él no pueda hacer.
Si nada más creyéramos nada más eso, las cosas serían totalmente diferentes. Nada más si creyéramos ese verso, nada es imposible para Dios. Voy a cantar un poquito, Marcelo. Cante, pastor, pan. Cante. Señor Dios, tú hiciste el cielo y la tierra por tu gran poder. Amén. Señor Dios, tú hiciste el cielo y la tierra por tu gran poder. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Poderoso Dios, consejero, lleno de poder. Nada, nada, nada es imposible. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Nada es imposible para ti. Poderoso Dios, consejero, lleno de poder. Nada, nada, nada es imposible. Nada es imposible para ti. Qué lindo, qué lindo. Muchas gracias, pastor. Gracias por estar aquí con nosotros. Que Dios te bendiga grandemente. Quiero ahora hablar a usted que me está escuchando. Déjese usar por Dios y comparta en sus redes sociales, Facebook, grupos de Instagram. Este mensaje del pastor Francisco tiene que ser escuchado en todas las naciones y usted es el encargado para ayudarnos. Desde aquí, de nuestras oficinas en Río de Janeiro, nos despedimos. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Chao. Gracias, gracias.